Jesús dijo, donde hay tres dioses, allá hay algunos dioses. Donde hay dos o uno, yo estoy con él. ¿Qué quiere decir? Que donde hay más de tres dioses, donde hay muchos dioses, la gente que adora a varios dioses, a varias deidades, pues literalmente hay algunos dioses. O sea, no tiene nada que ver con el Padre original, pero donde hay dos o uno, especialmente uno, pues yo estoy con él. O sea, ¿qué hay que decir? El monoteísmo, ¿no? En un politeísmo, pues muchos dioses según son la divinidad, pero ninguno es la verdadera divinidad, solo se hacen llamar dioses. Como ya ves, el Señor de los Ejércitos no es un dios, es un señor de muchos otros más, de muchos otros llamados dioses. Pero donde hay uno, donde es el monoteísmo, que solo es una, la fuente original de nacemos, es donde está Cristo con él. Jesús dijo, no hay profeta que aceptado en su pueblo, ni médico que cure a los que le conocen. Ese es un dicho muy famoso que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, nadie... Yo la verdad nunca me he sentido a gusto aquí donde yo vivo, porque yo sé que aquí dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? También hay mucha envidia y demás, siempre ha sido así. Entonces nadie puede ser aceptado en su pueblo ni nada. Como dicen que no hay, no hay peor enemigo de un paisano que otro paisano. Siempre es así, está muy claro. Como que dice, lo mismo que en el log 19, un solo cambio de vocal, pero... no, esto no. Ah, sí, es como esta frase, cura el médico a los que lo conocen. O sea, donde eres conocido es muy difícil que te logren hacer caso de tus palabras y demás. Primero te juzgan de loco o de otras cosas. Lo dice Jesús dijo, una ciudad construida sobre una montaña elevada y fortificada fuertemente no cae ni puede quedar oculta. Gran metáfora, una ciudad, un pueblo, una cultura donde sus valores son altos, donde su moral es alta, su actividad, su pensamiento, sus acciones, y tiene buenas bases sólidas, buenas bases de conocimiento, buenas bases de ética, todo. Esta no puede quedar oculta porque va a llegar alto. Jesús dijo, lo que tú digas con tu oreja y con la otra oreja, proclámalo sobre vuestros tejados. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente lo que escuchemos hay que proclamarlo. No basta solo con escucharlo, ¿no? Como antes las enseñanzas antes las enseñanzas eran orales, se transmitían oralmente. Hasta la fecha muchas enseñanzas son orales, no son escritas, como el mismo Jesús enseñaba oralmente, y sus enseñanzas llegaron hasta nosotros gracias a los escritos. Entonces eso es, proclámalo sobre vuestros tejados. Y si fuera sido oralmente, pues se llega quizás a veces a un teléfono descompuesto, pero de todas formas la enseñanza principal queda. Eso es proclamar. Hay que escuchar, hay que llenarse de conocimiento, llenarse hay que estar un tiempo como muchos dicen, no, preparándose. Esa es la base, y la voy a proclamar lo que sabes. Dice, porque nadie enciende una lámpara y lo pone bajo un modio, ni la pone en lugar escondido, sino que suele ponerla sobre el candelero, para que cada uno que entre y los que salgan vean su luz. Es lo mismo, o sea, si tú tienes conocimiento y demás cosas, pues es como la luz que ya brilla en ti, se enciende esa chispa de conocimiento, de sabiduría, y la quieres, no la escondes, ¿no? Sino que la pones a disposición, que es el candelero, para que los que quieran encontrar, el que busque, que encuentre, y va a haber esta luz de conocimiento. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al fondo de un pozo. ¿Está claro? Dice Jesús, dijo, no es posible que entre en la casa del fuerte y lo tome por fuerza, a no ser que ate sus manos, entonces sacará a su casa. No es posible que uno entre en la casa del fuerte y lo tome por fuerza, a no ser que ate sus manos, entonces se quedará su casa. Si tú estás fuerte, si tienes voluntad, si sabes lo que eres, la virtud, nada va a ser posible tan fácil que te manipulen, ni que te hagan caer. Pero si estás débil, si eres manipulable, si fácil caes, pues entonces sacarán tu casa. Jesús dijo, no os preocupéis de la mañana a la tarde, y de la tarde a la mañana por lo que habéis de vestir.
Sus discípulos dijeron: ¿qué día te revelarás a nosotros y qué día te veremos? Jesús dijo: cuando os desnudéis y no os avergoncéis y toméis vuestros vestidos y los pongáis bajo vuestros pies como los niños pequeños y los pisoteéis, entonces veréis al Hijo viviente y no temeréis. En los neumáticos, los hijos del Padre viviente son llamados a desprenderse de lo corruptible y perecedero para reintegrarse en la unidad divina. Tienes que desnudarte, como ya decía en el otro video, tienes que desnudarte de tu cuerpo físico, de todos la mochila que carga porque el espíritu es solo etéreo, no es invisible, no es visible a los ojos. Pero al desnudarnos de todo lo material, no tenemos que avergonzarnos. ¿Cuánta gente no quiere desprenderse de sus cosas materiales, no? El chiste es desapegarse de todo eso, como ya decía Buda también. Dice, hasta que no hagamos esto y los pongamos bajo nuestros pies, o sea que el espíritu domine a esto, como los niños pequeños, entonces solo así veremos al Hijo del Viviente y no le temeremos. Jesús dijo, muchas veces había deseado oír estas palabras que yo os digo, y no tenéis otro de quien oírlas. Vendrán días en que me buscaréis y no me encontraréis. O sea, afortunados, ¿no? Los apóstoles que tenían a ese gran espíritu enfrente y todo lo que les decía, porque pues como ahorita vemos, muchos buscan a esa persona que transmite la gnosis, pero ya no encontramos. Ahorita ya está muy embarrado con lodo, la verdad. Lo dice, Jesús dijo, los fariseos y los escribas han recibido las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni han entrado, ni a los que quieren entrar las han dejado, pero vosotros sed prudentes como las serpientes e inocentes como las palomas. Entonces que vemos que hay gente que tiene el conocimiento, pero no lo revela, ¿no? Y yo entiendo este sentimiento, o sea, cuando uno tiene conocimiento quiere guardarlo, conocimiento del que sea, quiere guardarlo para uno sacar provecho, ¿no? Porque si tú sabes que son cosas que los demás no, y puedes manipularlos, pues no vas a querer que los demás sepan, y eso es lo que hace muchas entidades secretas, muchas cosas que están ocultas y que manipulan a la humanidad, ¿no? Incluso se podrá decir que varias sectas iniciáticas además tienen secretos, ¿no? Solo lo transmiten a los iniciados y estos guardan voto de silencio. Entonces podría hacerse la analogía con estas cosas. Y en cuanto a hay que ser astutos, hay que ser prudentes como las serpientes e inocentes como las palomas. Ya esto es algo que yo digo mucho, que las serpientes son astutas, son muy perspicaces, pero también hay que ser inocentes, hay que ser buenos como las palomas, hay que tener los dos, integrar al masculino y al femenino, como decía atrás, hasta que los dos se hagan uno, estas dos. Jesús dijo, una vid ha sido plantada fuera del Padre, y al no estar firme será arrancada de raíz y destruida. O sea que ha sido plantada fuera del pleroma del cielo, y como no está firme, pues va a ser arrancada y destruida. Para que tenga provecho y para regresar, tiene que estar bien plantada, tiene que tener bastante fuerza de voluntad, tiene que ser fuerte para no ser destruida, ¿no? Incluso por las fuerzas del mal, para que ésta no la desvíen y se haga débil. Tiene que mantenerse fuerte y arraigada para no ser destruida con el mundo material. Jesús dijo, al que tenga en su mano se le dará, y el que no tenga, lo poco que tenga le será quitado. Jesús dijo, estad de paso. ¿Qué es esto? Pues estad de paso. Aquí solo es temporal, no hay que apegarnos, solo estamos de paseo, no hay que construir nada aquí. Sus discípulos le dijeron, ¿quién eres tú que nos dices estas cosas? Jesús dijo, por lo que os digo, no sabéis quién soy yo, pero habéis llegado a ser como judíos, aman el árbol, odian su fruto, y aman el fruto, odian al árbol. Dice, la función de los discípulos en el Evangelio de Tomás es de ser un paradigma del proceso de asimilación de la gnosis. Las tres cuestiones sobre las que se subraya y la comprensión de los discípulos y que deben corresponder a las dificultades más típicas de aprendiz del gnóstico son la identidad de Jesús, cristología, la escatología. Entonces aquí vemos cómo aluden los judíos, ¿no? Por alabar al Dios del Antiguo Testamento, que aman al árbol pero odian su fruto, y como que se contradice, ¿no? También aman el fruto pero odian al árbol. Entonces ellos
Aquí vemos cómo le echan los judíos. Jesús dijo: al que blasfeme contra el Padre le será perdonado, y el que blasfeme contra el Hijo le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en la tierra ni en el cielo. Wow, interesante. Jesús dijo: no se cosechan racimos de los espinos, ni se cogen higos de la maleza, porque no dan fruto. Un hombre bueno saca algo bueno de su tesoro. Un hombre malo saca maldades de su mal tesoro, que está en su corazón, y dice maldades porque de la abundancia del corazón saca maldades. Ok, entonces aquí vemos que cada uno tenemos esas dos cosas al estar sumergidos aquí, ¿no? Pero si sacamos lo mejor que tenemos, pues eso es lo que va a brotar de nosotros. Si sacamos lo malo, si sacamos nuestras cosas malas, pues es lo que vamos a sembrar. Jesús dijo: desde Adán hasta Juan el Bautista, entre los nacidos de mujeres no hay quien sea más alto que Juan el Bautista, para que sus ojos no se rompan. Pero yo digo: el que de vosotros se haga como un pequeño conocerá el reino y será más alto que Juan. Entonces aquí vemos que pues desde el primer hombre, desde el hombre principal, desde Adán, hasta el Juan el Bautista, no había nadie realmente que fuera superior. Pero desde aquí hasta acá vemos como Juan el Bautista fue, como quien dice, el que sigue en rango espiritual de Jesús, ¿no? Y luego dice: el que de vosotros se haga como un pequeño conocerá el reino y será más alto que Juan. Es que Jesús hace mucho énfasis en ser como niño. Hasta que no te conviertas como niño no entrarás en el reino de los cielos. Y puede sacarse muchas deducciones, pero el ser como niño puede ser como el ser inocente, como el ser puro, como el ser que se asombra, no sé cómo decirlo, pero en la niñez está el misterio. Jesús dijo: no es posible que un hombre monte 2 caballos, que tense 2 arcos, y no es posible que un siervo sirva a 2 señores. O bien honrará a uno y ofenderá al otro. Ningún hombre bebe vino añejo y enseguida desea beber vino nuevo. Y no se mete vino nuevo en odres viejos para que no se desgarre, ni se mete vino añejo en odres nuevos, no sea que se pierda. No se cose un retazo viejo en un vestido nuevo, puesto que se haría un desgarrón. Ok, entonces aquí viene como no podemos ser pues doble cara, ¿no? No podemos tener dos amos, no podemos alabar a Dios del Antiguo Testamento y querer ir al cielo. Pues es una contradicción. Y así vemos cómo está la mayoría que se cree ya salvados y que ellos son la salvación. Están totalmente ciegos e ignorantes. No se puede servir a dos señores contrarios. O honras al puro, al bien, a la fuente original, al Padre del Espíritu, o odias a Satanás, a lo contrario. Solo no puede ser de dos. Jesús dijo: si 2 hacen paz entre ellos en esta misma casa, dirán al monte: lánzate fuera, y se lanzará. Jesús dijo: felices sois los solitarios y los elegidos, porque encontraréis el reino, ya que habéis salido de él, de nuevo iréis a él. Por eso el que se siente como que es foráneo aquí, el que se siente solitario, porque este no es nuestro mundo. El verdadero mundo está en el reino, en el cielo, en lo celeste, en lo puro, y de ahí vamos a regresar. Dijo Jesús: si os preguntan de dónde venís, decidles: hemos salido de la luz. De dónde la luz ha procedido de sí misma, se ha mantenido y se ha revelado en sus imágenes. Si os preguntan quiénes sois, decid: somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si os preguntan cuál es el signo de vuestro Padre en vosotros, decidles: es un movimiento y un reposo. Aquí el comentario es que el gnóstico hace su propia confesión de fe, o mejor dicho, de conocimiento. Una fórmula semejante acompañaba a la administración del sacramento de redención, un rito de extrema unción en algunas comunidades valentinianas. Llegaron a convencerse de que tales declaraciones de conocimiento de sí mismo servían de pasaporte durante el viaje de regreso junto al Padre Divino, al ascenso a través de los cielos cósmicos, aún dominados de las potestades demoníacas, o por el Dios del Antiguo Testamento y sus ángeles. Esto es muy sabido también, que pues cuando fallezcamos, que el alma vaya a través de esas dimensiones, va a haber siempre vigilantes, o sea, protegen la salida de las almas, ¿no? Que no se escape ninguna. Y esas son las que preguntan, y tú tienes que saber de dónde vienes y tienes que ser consciente que no perteneces aquí, porque si te dejas engañar por ellos, pues te vuelven a meter en otro cuerpo y a encarnar y a hacerse pasar por falsos guías espirituales, por falsos maestros de ley kármica. Dice: sus discípulos le dijeron: ¿qué día tendrá lugar el reposo de los muertos, y qué día vendrá el mundo nuevo?
O sea que los discípulos plantean una típica cuestión apocalíptica, aunque ya hay una transposición gnóstica en los términos. La anapausis es una categoría gnóstica clave. La contraposición sobre el alcance de la resurrección predicada para la vida de los fieles ve aquí paralela a la contraposición a la transmisión de las tradiciones de Jesús, en concreto de los dichos del Señor. Entonces aquí hacen una pregunta de cuándo se va a acabar, ¿no? Cuando van a reposar los muertos, los dormidos, los materiales, y qué día vendrá el mundo nuevo, qué día vendrá el pleroma, qué día vendrá lo bello, lo bueno. Les dijo, lo que esperáis ha llegado, pero vosotros no lo conocéis. ¿A qué se refiere esto? Dice, la respuesta es tajantemente antipocalíptica. El gnóstico apura la línea de la escatología realizada. En Jesús y en su mensaje se hace ya presente el descanso. O sea, que Jesús es la guía para el descanso. El pleroma es el descanso, la plenitud. Pero la mayoría de nosotros no lo conocemos. O sea, el que había llegado era Cristo, pero ellos no sabían. Sus discípulos le dijeron, 24 profetas hablaron en Israel y todos hablaron de ti. Les dijo, habéis dejado al viviente que está ante vosotros y habéis hablado de los muertos. Dice, como es corriente en los sistemas gnósticos, hay una devaluación cuando no rechazo de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Una nueva economía de salvación que desplazaba la antigua. Daba pie al intento de destronar al Dios del Génesis y de los demás libros del Antiguo Testamento, dada la solidaridad objetiva y moral entre el Creador y su creación. El rechazo del mundo material acarreaba la identificación de su creador con un demiurgo ignorante. El cristiano gnóstico ha de sobrepujar al Antiguo Testamento y su interpretación escatológica. O sea que los apóstoles le dijeron que ya habían hablado de él los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero él dice que ellos no tienen nada que ver con él. ¿Por qué? Porque también se habla que en el gnosticismo los profetas del Antiguo Testamento decían que iba a llegar ¿cómo se dice? Un profeta. Digo, un Salvador, pero un Mesías, pero no era Jesús, era un Mesías del demiurgo. El demiurgo también tiene su Mesías falso, pero Cristo, este Cristo de aquí era lo contrario del demiurgo, era el Mesías de Dios, del original, del Padre. Entonces por eso dice que habéis dejado al viviente que está ante vosotros y habéis hablado de los muertos. O sea, hicieron de lado al espíritu que está en ellos para hablar de los muertos que eran los del Antiguo Testamento. Sus discípulos le dijeron, ¿la circuncisión es provechosa o no? Le dijo, si fuera provechosa, sus padres los engendrarían de sus madres circuncisos, pero la verdadera circuncisión en espíritu ha hallado entera utilidad. Entonces no es necesaria la circuncisión, ¿ven? Jesús dijo, felices los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. Jesús dijo, el que no odia a su padre y a su madre no podrá ser mi discípulo, y el que no odia a sus hermanos y a sus hermanas y no cargue su cruz como yo, no será digno de mí. Fuerte, suena fuerte esto, pero ya lo había dicho. Lo importante es desapegarse de todo y saber que nuestros padres y nuestros familiares aquí no son familiares del espíritu, solo son familiares del cuerpo material creado del demiurgo. A lo mejor en otras vidas, y como ya decía, tuvimos relación con ellos, pero esto no nos tiene que atar, porque muchas veces estamos influenciados por ellos. Desde un principio cargamos con los karmas de ellos, ¿no? Si fallecemos ahorita, vamos a seguir apagados a ellos y vamos a querer reencarnar para buscarlos. Pues suena fuerte el odiar, pero es así, tenemos que dejar atrás todo eso para llegar al reino donde está Él. Jesús dijo, el que ha conocido al mundo ha encontrado un cadáver, y el que ha encontrado un cadáver, el mundo no es digno de él. O sea, este mundo ya sabemos que es lo más vano, lo más bajo del mundo, y por eso somos conscientes de que este mundo no es digno de nosotros. Jesús dijo, el reino del Padre es semejante a un hombre que poseía buena semilla. Su enemigo vino de noche y sembró cizaña entre la buena semilla. El hombre no les dejó arrancar la cizaña. Les dijo, no sea que vayáis a arrancar la cizaña y arranquéis con ella el trigo, ya que el día de la cosecha aparecerá la cizaña, se arranca y se quema. Dice, frente a toda la imaginería apocalíptica, el gnóstico se aferra a la idea de que lo divino está ya anclado con el hombre. Pero por mucho que se insista en la captación actual de esa realidad oculta en el hombre y en el mundo, en esa gnosis que da seguridad y libera de la ignorancia, el temor y la angustia, el gnóstico no puede perder de vista la necesidad de una separación final entre su yo profundo y todo lo que le resulta alienante.
Ok. Entonces vemos como la metáfora de cómo se perdió aquí el espíritu, ¿no? El reino del Padre pues, es como un hombre que tenía su semilla, pero el enemigo vino, sembró la cizaña. Esto más bien como del maniqueísmo. El maniqueísmo, como las fuerzas del mal se acercaron al bien. El bien estaba protegido en su burbuja, pero vino el mal, los engañó. Incluso en una parte del catarismo también habla como Satanás trató de seducir a los ángeles del bien y cayeron. Entonces ahí vemos varias analogías. Jesús dijo: feliz el hombre que ha sufrido, ha encontrado la vida. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que no sufre aquí es porque se lleva bien con la materia, ¿no? Pero el que ya sabe que esto no es del mundo, y eso, claro que nunca se va a llover bien, y sufre porque aquí está la fealdad, lo feo, lo malo, lo contrario al espíritu. Entonces el hombre que sufre, pues ya sabe que este no es su mundo, y va a encontrar su original, y va a dar con estas enseñanzas. Jesús dijo: contemplad al viviente mientras os vivís, no sea que moráis y busquéis verle y no seáis capaz de verle. Hay que saber todo este conocimiento en vida, porque no sabemos cuándo vamos a morir, y si morimos sin este conocimiento no vamos a poder ver ese lugar, ni vamos a saber de él, y vamos a reencarnar otra vez. Dice: el gnóstico ha de penetrarse con las enseñanzas secretas de Jesús, descubriéndose como tal al interesarse por la doctrina del apócrifo, para obtener la plena revelación reservada a los perfectos. Dice: vieron a un samaritano que llevaba un cordero camino de Judea. Dijeron a sus discípulos: ¿qué hace este con el cordero? Y Jesús le dijeron: lo lleva para matarlo y comerlo. Y Jesús les dijo: mientras esté vivo no lo comerá, a no ser que lo mate y lo haga un cadáver. Dijeron: de otro modo no podrá hacerlo. Le dijo: vosotros mismos buscaos un lugar para vosotros en el reposo, para que no lleguéis a ser un cadáver y os coman. ¿Qué tal? Aquí está hablando de cómo nos comen literalmente. Bueno, al propio cadáver lo comen los gusanos y demás, por eso se desintegra. Pero por eso dice que hay que buscaros un lugar para vosotros en el reposo, en la plenitud, en el pleroma, para no llegar a ser un cadáver y os coman. O sea, el cuerpo físico se van a comer, pero para que no coman el alma y no se la pasen de un cuerpo a otro como prostituta, ¿no? Jesús dijo: habrá dos descansando en una cama, el uno morirá y el otro vivirá. Y luego dice: Salomé dijo: ¿quién eres tú, hombre, y de quién procedes? Has subido a mi cama y has comido de mi mesa. Y él dijo: yo soy el que procede, el que es igual, me ha sido dado de mi Padre. Salomé dijo: yo soy tu discípula. Jesús dijo: respecto a esto digo, si el discípulo llega a ser igual, se llenará de luz, pero si llega a estar dividido, se llenará de tiniebla. Aquí dice que Jesús plantea el misterio de su origen divino aún desde su mismo ser humano, destaca su igualdad con el Padre y la atribuye también al gnóstico. O sea, hay que ser iguales al gnóstico, a Jesús, al Padre, para poder estar lleno de luz. Pero si nos dividimos y caemos en la dualidad, pues nos llenaremos de tiniebla, porque la dualidad es tiniebla. Jesús dijo: solo decir mis misterios a los que son dignos de mis misterios. Lo que haga tu derecha, que no sepa tu izquierda lo que hace. Interesante, ¿no? Aquí vemos otra vez como Jesús tenía sus misterios reservados a los que él escogió, a sus discípulos. Por algo los escogió, ¿no? Algo les vio. Y a los demás pues les hablaba en metáforas. Dice: Jesús dijo: había un hombre rico que poseía una gran fortuna. Dijo: usaré mi fortuna para sembrar, cosechar y plantar, y llenar mis almacenes de frutos, de modo que no falte nada. Estos eran sus pensamientos en su corazón, y esa noche murió. El que tenga oídos que oiga. Fácil. Aquí los que se llenan de cosas materiales, que dicen ser exitosos, que solo piensan en materia, en carros, en coche, en mucho dinero, en mujeres, en casas, todo lo material, todo lo hedonista, dice que ellos como piensan es como que usarán sus fortunas para sembrar, cosechar, o sea, como que piensan que eso es lo verdad, ¿no? Para ayudar a los demás. Pero esos pensamientos
lo hacen un muerto, lo hacen un material, lo hacen un hijo del demiurgo, ¿no? Porque eso es lo que le interesa al demiurgo, que se pierdan en la materialidad. El que tenga oídos que oiga. Ok, hasta aquí le dejo para la parte 3.